Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por esta declaración que nos encontramos todos los días para buscar ser reavivados en la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en San Mateo capítulo 21, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Por favor, asístenos con tu Espíritu. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 21 de San Mateo comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente, encontrarán una burra atada, un burrito, desátenlo, tráiganmelo. Si alguien le dice algo, dígale que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. El burrito y el asna eran los animales más simples, ¿no? Digamos, si vamos a hacer una categoría de los animales, los reyes entraban con sus botines de guerra y los generales del ejército con sus botines de guerra y con sus caballos, y Jesús apenas un burrito y prestado. Y el Señor necesitaba del burrito prestado. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Sí, esta entrada triunfal en Jerusalén de parte de Jesús fue una entrada en un burro. Muchos esperaban la instauración de un reino en la tierra, y Mateo habla de este reino, y Jesús vino a establecer el reino, pero no era un reino físico y material en esta tierra, era un reino espiritual. Estaba estableciendo el reino de la gracia para que un día en su regreso pudiera establecer definitivamente el reino de la gloria. Versículo 6, los discípulos fueron e hicieron como les había mandado, buscaron, trajeron. Versículo 9, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? No es el capitán de ningún, no es el general de ningún ejército. ¿Quién es este? Toda la ciudad se conmovió. Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea, contestaba la gente. Y entonces Jesús llegó al templo, versículo 12. Entró, echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se acercaron en el templo ciegos, cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, sana al Hijo de David, se indignaron. ¿Qué están haciendo? ¿Oyes lo que esto están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Miren la incoherencia de aquellos, que es también la incoherencia de una sociedad de hoy que vive de manera incoherente. Estaban vendiendo, haciendo negocio en el templo, y después cuando los niños alababan a Dios en el templo, decían, pero ¿cómo? ¿Qué es este griterío en el templo? Y Jesús tuvo que decir que en los labios de esos pequeñitos, que eran indignos a los ojos de ellos, el Señor había puesto la perfecta alabanza. Desde el versículo 18 en adelante nos encontramos con una higuera que se seca. Muy de mañana, cuando volvía, Jesús tuvo hambre, vio una higuera, se acercó, pero no encontró nada más que hojas. Y nunca más volvió a dar fruto. Al instante, la higuera se secó. Y los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Y él contestó,
Si tienen fe, no dudan, le respondió Jesús. No solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Dos grandes enseñanzas. La primera es que la higuera está para dar frutos. Si no, ¿para qué está la higuera? Y la segunda gran enseñanza es que todo lo que pedimos en nombre de Dios será hecho. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y puede ser que alguno de ustedes se anime a cuestionar y decir, yo he orado mucho y no recibo nada, yo pido y nunca... Sí, Dios siempre va a dar una respuesta. La respuesta no siempre coincide con lo que pido, pero si yo oro en el espíritu de la oración, que se haga la voluntad de Dios, y entonces Él me va a ofrecer lo que es mejor para mí, aunque yo no lo entienda, aunque yo no sepa, aunque yo no sé que es así, pero Dios siempre nos da lo mejor, solo que tenemos que tener fe y confianza en su intervención en nuestra vida. Desde el versículo 23 en adelante, la autoridad de Jesús está puesta en duda. Versículo 23. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién le dio esta autoridad? Yo también voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, le diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedió? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondió a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. La sabiduría, la corrección, el sentido común de Jesús al tratar con quien buscaban el mal. Versículo 28. La parábola de los dos hijos. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. El padre se dirigió al otro hijo y le dijo lo mismo, pero este dijo sí, pero al final no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de justicia y no lo creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creer. Desde el versículo 33 en adelante aparece la parábola de los labradores malvados, desconsiderados. Del versículo 42 en adelante podemos leer, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Así que buscaban la manera de arrestarlo, pero le temían a la gente porque éstos lo consideraban un profeta. Amigos, Mateo está centrado en el reino de Dios, un reino de Dios que está ofrecido a todos. Y pareciera que quienes tienen más posibilidades, más chances, porque tienen más contacto con la palabra de Dios, aparentemente más práctica de las vivencias bíblicas, son los que terminan despreciando y desperdiciando las oportunidades y el conocimiento recibido. Y otros que tuvieron menos oportunidades en la vida, que son los que pueden parecer los últimos de la fila, esos son los que reciben, los que creen, los que incorporan el reino de Dios en su vida y viven en esta tierra preparándose para la eternidad. Por eso, amigos, confiemos
Recibamos el reino de Dios en nuestro corazón. Si tenemos oportunidades, no las desaprovechemos. Si ya creemos, afirmemos la fe. Si nunca creímos, comencemos a creer. Vale la pena recibir las bendiciones que Dios nos ha preparado. Jesús, en un burrito, entró en una ciudad triunfalmente, pero necesita entrar triunfalmente en tu vida. ¿Le darás lugar? Ahora vamos a orar. Señor, fortalece la fe que ya tenemos, perdona nuestra incredulidad y ayúdanos a creer de verdad. Abrimos nuestro corazón para que Jesús haga su entrada triunfal, para que nos gobierne, para que nos dirija, para que nos sostenga, para que nos proteja y finalmente para que nos salve. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo: Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.